El día de hoy, mi equipo y una servidora le hablaremos sobre el microscopio electrónico y sus componentes. Ahora, hay que tener bien en claro que en el campo de la microscopía, el concepto importante es la resolución, pues este define como la distancia más pequeña que es posible observar con un instrumento óptico, y este depende de varios factores, como la longitud de onda de la fuente de iluminación y los defectos de las lentes. A medida que se reduce la longitud de onda y los defectos de las lentes, la resolución se mejora. Actualmente la resolución de un microscopio electrónico de barrido es de 1 nanómetro, mientras un microscopio electrónico de transmisión es de 0.1 nanómetros. Por lo tanto, el microscopio electrónico es el equipo indicado si queremos estudiar y analizar materiales nanométricos. Su contribución en las nanociencias ha sido excepcional. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cañón de electrones. El microscopio electrónico emplea el cañón de electrones como una fuente de electrones que puede ser termoiónica, que utiliza filamentos de tungsteno o hexaboruro de lantano que, dependiendo del funcionamiento, sus características y propiedades, los distinguen. Pueden ser el brillo, la vida útil, la estabilidad, su corriente máxima posible y la dispersión de energía. Estas características son importantes porque nos ayudan a comprender su funcionamiento. El funcionamiento del cañón está resumido en 3 fases. La primera es la aplicación de un potencial eléctrico para calentar el filamento. La segunda es producir una corriente eléctrica y la tercera es los electrones son acelerados por el potencial positivo hacia la columna. Como pudimos ver en la anterior imagen, el cañón de electrones tiene componentes destacables como lo son el filamento, el cilindro de Wernher, el espacio carga, el haz de electrones, el ánodo y el cátodo. El filamento puede estar compuesto de tungsteno y hexaboruro de lantano. Estos son recomendables por su bajo rendimiento de trabajo, es decir, la energía necesaria para extraer un electrón del cátodo. El cátodo es un cilindro hueco de níquel recubierto en su extremo por sustancias emisoras de electrones. En su interior se encuentra el filamento. Este dispositivo se conecta la tensión negativa y es la fuente de electrones. El cilindro Wernher es un electrodo en el ensamblaje del cañón de electrones de algunos dispositivos termoiónicos, que se utiliza para enfocar y controlar el haz de electrones. Se inventó en 1902 a 1903 por el físico alemán Arthur Wahlhaar, aplicando el sistema potencial negativo con el fin de que los electrones emitidos por el filamento se muevan hacia el eje óptico. La carga especial es el espacio entre el cilindro y la punta del filamento, donde los electrones se mueven. Ánodos. Primer ánodo acelerador. Su objetivo es dar electrones a una gran velocidad. El segundo ánodo acelerador acelera aún más el haz de electrones. El ánodo de enfoque controla el primer ánodo divergente y el tercer ánodo acelerador se encarga de la aceleración final. Algunas ventajas y desventajas de este cañón de electrones son: es una fuente de electrones estable, el reemplazo es barato, adelgazamiento del filamento y es económico. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fuente emisora. Debido a que la cantidad de luz incidente sobre la muestra es muy pequeña, se necesita pues algo más fuerte. Entonces, la fuente de luz es un rayo láser que se hace pasar a través del pinole. Este haz de luz pasa a través del espejo. Posteriormente, el haz pasa a través del lente objetivo, el cual enfoca sobre la muestra. Aquí tenemos el pinole, el espejo y el objetivo. La luz emitida por la muestra es recibida por el lente objetivo y reflejada por espejo dicroico, que refleja totalmente la luz y llega a un ángulo de 45 grados. Esta luz, a través de la apertura del pinole, que este no permite de paso de la fluorescencia, originada por los planos del foco, entonces la luz del plano focal llegan los
al detector. A principios, este tipo de técnica solo permitía observar solo un punto. Entonces se necesitaba hacer barrido de la muestra y pues esto conlleva más tiempo para obtener la imagen. Para acelerar la velocidad de obtención de la imagen, algunos microscopios desplazan el haz por medios de espejos oscilantes, que obligan a que la luz que incide en ellos fluya rápidamente a través de la muestra. Estos espejos ayudan a que tengamos la imagen en menos de un segundo. También existen otros sistemas que usan rendijas que aceleran el proceso barriendo líneas en lugar de puntos. Actualmente estos microscopios pues se complementan de la parte digital, que pues esto nos ayuda a tener también un resultado tridimensional de la imagen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Para entender más sobre el haz de los electrones, tenemos que saber que así es el funcionamiento del microscopio electrónico, pues se basa en el uso de electrones, ya que las longitudes de onda pueden reducirse si se aceleran los electrones a altas velocidades. Cuando los electrones son acelerados a gran velocidad, estos impactan contra la muestra, al igual que lo haría la luz. Unos electrones hacen de reflejo y otros atraviesan la muestra para posteriormente, mediante la detección de estos electrones, poder conseguir una imagen de lo que se está observando. Ahora bien, pues para esto ocupamos un filamento. Dicho filamento es calentado de modo que la energía de sus átomos y electrones aumenta. A partir de un cierto nivel energético, los electrones poseen suficiente energía para escapar de sus átomos. Estos electrones libres son a continuación dirigidos hacia la muestra. El microscopio electrónico utiliza electrones con alta energía para realizar observaciones, a diferencia del óptico, que sirve de la luz. La energía que se maneja en estos sistemas está representada por una unidad denominada electrovoltio. Un electrovoltio se define como una unidad de energía para el electrón, cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio. En 1924, el físico francés Louis de Broglie pudo comprobar cómo un haz electrónico acelerado a una determinada velocidad posee una longitud de onda determinada. Ahora bien, hay dos tipos de microscopio electrónico, uno de transmisión y otro de barrido. El de transmisión, se irradia una muestra delgada con un haz de electrones de 200 voltios. Parte de esos electrones son transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte da lugar a interacciones que producen distintos fenómenos como la emisión de luz, electrones secundarios, rayos X, entre otros. El microscopio electrónico de transmisión emplea la transmisión o dispersión de los electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones para obtener información acerca de la estructura cristalina y la emisión de los rayos X característicos para conocer la composición elemental de la muestra. Así, para que se produzca la transmisión de electrones a través de la muestra, es necesario que ésta sea delgada, es decir, transparente a los electrones. Para esto es recomendable no utilizar muestras de más de 100 nanómetros de grosor, ya que cuanto menor sea el espesor, mejor calidad de imagen se puede obtener. Ahora bien, para los haces de electrones de la microscopía electrónica de barrido, el microscopio de barrido utiliza electrones emitidos y funcionan según el principio de la aplicación de la energía cinética para producir señales sobre la interacción de los electrones. Estos electrones son electrones secundarios, retrodispersados y difractados que se emplean para ver elementos cristalizados y fotones. Para resumir, las señales utilizadas para un microscopio de barrido electrónico para producir una imagen son el resultado de interacciones del haz de electrones con átomos a distintas profundidades dentro de la muestra. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las aberraciones de las lentes electromagnéticas.
Para empezar, una aberración óptica es un defecto óptico que produce desviaciones de un sistema óptico y da lugar a imágenes con falta de nitidez o alteraciones. Las aberraciones más comunes en los lentes electromagnéticos son las siguientes. La aberración esférica. Esta causa que la amplificación en el centro de la lente sea diferente a la amplificación en los bordes de la misma y esté determinada en gran medida por el diseño y fabricación de la lente. Esta puede ser reducida con la inclusión de diagramas en el caso de la lente óptica y por medio de las denominadas aperturas de condensador en las lentes del microscopio electrónico. Acá tenemos una imagen en la cual representa cómo se ve la aberración esférica. Y también tenemos la aberración cromática. Este efecto produce debido a que la amplificación de las lentes varía con la longitud de onda de los electrones del rayo incidente. Este habla sobre los distintos colores que se refractan con distintos ángulos, como se puede ver ahí en la imagen. El efecto de esta se puede reducir en el caso de los microscopios electrónicos, manteniendo el voltaje de aceleración de los electrones tan estable como sea posible. Otra de las aberraciones sería la de coma. Esta variación de la aberración esférica y se representa para los rayos provenientes de puntos desplazados al eje principal. De dichos rayos se cortan en el plano focal en una figura de cometa, de ahí el nombre coma. El efecto de esta aberración puede reducirse mediante el uso de los lentes compuestos o de filtros que eliminen los rayos que no sean cercanos al eje focal. Luego también tenemos el astigmatismo. Es un defecto de las lentes por el cual las líneas verticales y horizontales de un mismo objeto presentan sus imágenes en planos diferentes. Como se puede observar en la imagen, ahí se ve como un rayo se va derecho y uno va hacia abajo. El efecto que produce es cierta deformación en los bordes de la imagen. Por ejemplo, un círculo perfecto visto a través de una lente es apreciado como un óvalo, como se ve en la imagen. Otra de las aberraciones o defectos es la distorsión. El aumento lateral de algunos sistemas ópticos varía con la distancia al eje óptico, lo cual hace que las distintas partes del objeto formen las distintas partes de su imagen con distintos tamaños. ¿Qué quiere decir? Una lente de distinta manera en el centro que en la periferia, lo que lleva a diferencias geométricas entre la imagen y el objeto. Un ejemplo sería la forma de esta malla, la cual se distorsiona en las siguientes figuras. En la primera se ve como un cuadrado hacia adentro y en la segunda se puede ver la distorsión en forma de barril, la cual hace verla como un círculo. Y por último tenemos lo que son las curvas de campo. Sabemos que las lentes proyectan los rayos paralelos, idealmente a una distancia de la misma igual a su distancia focal. Para los puntos alejados del eje óptico, los rayos convergen antes de llegar a su pantalla. Bueno, esto se produce sobre todo cuando se trata de formar la imagen de un objeto plano extenso. Para corregir esta aberración, se suelen usar lentes especialmente cuya distancia focal varía con el ángulo de los rayos. Acá se puede observar en la imagen cómo los rayos van en distinto lugar, se refractan en distinto ángulo o distinto lugar. A continuación hablaremos acerca del sistema de barrido. Podemos empezar con una característica importante, es que podemos observar ciertas muestras en tercera dimensión, o más bien en tres dimensiones. El sistema de barrido puede ser de dos tipos: que el láser se desplace por la muestra o que sea esta la que se desplace mientras el haz permanece inmóvil.
En contraste con la microscopía electrónica de transmisión, esta se deriva en gran medida de las interacciones que sufre el haz de electrones en el espécimen y la preparación. Cabe destacar que el campo de barrido coincide con el campo de observación del objeto, permitiendo que la zona de estudio sea más fácil de localizar. Tenemos como su funcionamiento es que se basa en recorrer la muestra con un haz muy concentrado de electrones, de forma parecida al barrido de un haz de electrones por la pantalla de una televisión. Lo que permite es crear una imagen ampliada del objeto. Eh, los electrones pueden dispersarse en la muestra o provocar la aparición de electrones secundarios. Los electrones perdidos y los secundarios son recogidos y contados por un cierto dispositivo electrónico que está situado a los lados del espécimen. Cada punto leído de la muestra corresponde a un píxel en el monitor. A medida de que el haz de electrones barre la muestra, se presenta la imagen en el monitor y como podemos ver, los microscopios electrónicos de barrido pueden ampliar los objetos 200.000 veces o más. Obviamente dependen del tipo de microscopio y el modelo. Pasamos a lo que son los sistemas de vacío. El sistema de vacío es una parte muy importante del microscopio electrónico, debido a que los electrones pueden ser desviados por moléculas del aire. Se debe hacer un vacío casi total en el interior de un microscopio de estas características. Tipos de microscopía electrónica de barrido según su vacío. Según el tipo de vacío existen varios tipos de... En este caso está el alto vacío Zen, que se necesita que la muestra esté seca y sea conductora. Para las muestras no conductoras, estas se pueden recubrir de una capa que es sputtering de carbono o metales. Para los que no saben qué es esta capa, es más bien es un cierto método que nos sirve para depositar capas más finas en un material sobre una superficie que se lleva a cabo sobre un bombardeo de un material como si fuera un spray que nos permite obviamente pues tener una mejor fuente con lo que son los electrones y como por ejemplo sería un aerosol. El siguiente tipo sería el no vacío o el environmental de SEM. En este caso no se necesita la preparación de la muestra. Se puede analizar muestras biológicas y no conductoras sin necesidad de recubrir. Oh. Lentes electromagnéticas. En lugar de de los lentes de vidrio que encontramos en los microscopios electrónicos, aquí se utilizan lentes electromagnéticas. Estos generan campos eléctricos y magnéticos de modo que su interacción con los electrones hace que las trayectorias diverjan o converjan en un punto. De manera simplificada, se puede decir que las lentes electromagnéticas son electroimanes que están formados por un solenoide o bobina muy bien comprimida, constituida por un material conductor filamentoso, por el cual pasa una corriente eléctrica constante. El solenoide está alojado dentro de un contenedor de metal en forma de anillo, el cual posee una hendidura o ranura en su cara interna. El flujo electromagnético y las líneas de fuerza se concentran en la ranura y en el centro del anillo.
Propiedades de las lentes electromagnéticas. Cada campo electromagnético posee una simetría axial y actúa como una lente para los electrones. Todas las lentes electromagnéticas son positivas. La velocidad de los electrones no se ve afectada. La imagen formada está rotada e invertida en relación al objeto. Aberraciones. Las mismas aberraciones que afectan las lentes ópticas de cristal afectan la formación de las imágenes en las lentes electromagnéticas. Aberraciones de esfericidad. Es la más importante en la microscopía electrónica y es el factor que más limita el poder de resolución. La distorsión. Cambios en la imagen de la forma de los objetos, en barril, en almohadillas y distorsión espiral. La curvatura de campo. El astigmatismo. Aberraciones cromáticas, originadas por variaciones en la velocidad de los electrones, las cuales pueden abandonar el cátodo emisor a diferentes velocidades, las cuales pueden ser modificadas al ser sometidas a la aceleración por la diferencia de voltaje. Otras aberraciones, producidas por la rotación de los electrones al pasar por el campo magnético. La comparación entre la lente electromagnética y un lente de cristal, como lo podemos ver en la imagen, en la primera, que es la parte izquierda, en corte longitudinal, una bobina de cobre, que es el material conductor, está aislada en una cubierta de metal que posee una ranura en la cara interna. En la parte superior, la línea azul representa el objeto y en la parte inferior la imagen del mismo obtenida por la lente. En amarillo se muestra el trayecto de electrones y fotones dependiendo del tipo de lente. La mayoría de microscopios electrónicos emplean lentes electromagnéticas. Una razón de peso es que las lentes electromagnéticas, en comparación a las magnéticas, son más sensibles a la calidad del vacío y limpieza de los componentes. De igual manera, en las primeras, algunas aberraciones son más severas y requieren de campos electrostáticos muy poderosos, las cuales pueden ocasionar alteraciones eléctricas dentro de la columna del microscopio, afectando el haz de electrones. El sistema óptico se emplea para producir una imagen del espécimen. Generalmente se colocan 3 lentes. El primero es el lente objetivo. Este es el más importante, pues determina el poder resolutivo del microscopio. La lente intermedia. La lente de proyección. En algunos casos este es doble y la función de este lente es el de producir el aumento final. Ahora, para poder concluir y finalizar con nuestro tema, ya sabemos cómo es el funcionamiento de un microscopio electrónico, o más bien de los componentes de un microscopio electrónico. Pues ahora sabemos que un microscopio electrónico funciona con electrones en lugar de fotones o luz visible, para poder formar imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar una capacidad de aumento muy superior a los microscopios convencionales. Su haz de electrones generados por un cañón electrónico son acelerados por un alto voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas. Ahora bien, los electrones atraviesan la muestra y la amplifican con un conjunto de lentes magnéticos que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre una pantalla sensible al impacto de los electrones, que se transfiere la imagen formada a la pantalla de un ordenador. Los microscopios electrónicos solo se pueden ver en blanco y negro. Como lo mencioné en un principio, funcionan con electrones, no con fotones, puesto que no utilizan la luz, pero se le pueden dar colores en el ordenador.